Capítulo 1. El eco en la sacristía. Dicen que cada convento guarda un secreto, pero en este, el secreto respiraba. La sacristía olía a madera húmeda y cera apagada cuando la hermana Lucía encontró un libro escondido bajo una tabla suelta del suelo. El polvo lo cubría como si nadie lo hubiera tocado en siglos. Y sin embargo, las páginas parecían tibias, casi palpitantes, como si tuvieran un pulso propio. Lo abrió con manos temblorosas. No era un misal común. En la primera página, escrito en tinta roja que no había perdido su brillo, podía leerse el salmo que solo arde al ser leído entre suspiros. Lucía rió nerviosa. Parecía una broma blasfema, un juego cruel, pero la curiosidad es un pecado disfrazado de virtud, y la suya era más fuerte que el miedo. Se arrodilló junto al confesionario vacío, el eco de su respiración resonando en la madera. Sus labios rozaron la primera palabra, pero nada ocurrió. Silencio. El papel permanecía frío. Entonces, sin querer, exhaló un suspiro profundo, un aliento cargado de ansiedad y cansancio, y en ese instante, las letras comenzaron a brillar. Una luz rojiza, como brasas encendidas, recorrió el renglón. El corazón de Lucía golpeó su pecho como un martillo. Leyó de nuevo, ahora con la respiración agitada, y cada palabra ardía más, como si el salmo necesitara no solo voz, sino deseo, para despertar. Un murmullo recorrió la sacristía, un eco imposible, la misma oración repetida, pero en una voz más grave, más cercana al gemido que a la plegaria. Lucía se giró de golpe, pero estaba sola, o eso pensaba. La vela apagada sobre el altar se encendió de pronto, sin chispa ni cerilla. La llama danzó como si se alimentara de sus latidos. Lucía retrocedió, el libro aún en sus manos, y notó que su respiración se hacía más pesada, más profunda, como si no pudiera contenerla. Cada suspiro era un disparo que mantenía vivo aquel fuego. Cada palabra pronunciada la arrastraba más hondo en un abismo que no sabía si era sagrado o infernal. Y cuando creyó que podía detenerse, escuchó lo imposible, un segundo aliento, justo detrás de ella, exhalando al mismo ritmo que el suyo. «No estás sola», susurró una voz invisible, mezclada con su propio jadeo. El salmo ardía, y ya no había marcha atrás. Capítulo 2. La hermana que temblaba en la oración. Esa noche, Lucía no pudo dormir. El eco del suspiro que no era suyo seguía resonando en su pecho, como si alguien hubiera pegado sus labios a su oído. El libro ardía en su mesilla, aunque no había fuego. Cada vez que intentaba apartar la mirada, el resplandor rojizo de las letras la reclamaba como un amante impaciente. Al amanecer, la campana llamó al rezo comunitario, pero mientras las demás novicias entonaban salmos, Lucía solo escuchaba el latido del suyo. Fingía mover los labios, pero en realidad sus dedos buscaban el borde del libro oculto bajo el hábito. No resistió, esperó a que todas se marcharan de la capilla y se arrodilló sola frente al altar. Abrió el libro y respiró profundo. Una corriente de aire frío recorrió la nave, como si el convento hubiera contenido la respiración junto a ella. Miserere mei, pronunció. Nada. Volvió a intentarlo, pero esta vez con un temblor involuntario en la voz. Un suspiro al final. La palabra se encendió como un carbón ardiente. Lucía sintió como sus rodillas se debilitaban. Cada sílaba parecía arrancar un gemido de su garganta. El cuerpo le temblaba, no de miedo, sino de una fuerza que la sobrepasaba. El salmo no pedía fe, pedía entrega. Y cuanto más se rendía, más fuerte brillaban las páginas. De repente, sintió unas manos invisibles rozando su espalda, como si alguien la sostuviera en su oración. Su respiración se volvió jadeo. El altar tembló. Las velas se encendieron todas a la vez, y un murmullo colectivo, como de 100 voces rezando y suspirando a la vez, llenó la capilla. Lucía cerró los ojos. Creyó caer en un éxtasis prohibido, pero cuando los abrió, descubrió que no estaba sola. Detrás del confesionario, de pie en la penumbra,
La Madre Superiora la observaba. Sus ojos, oscuros y severos, no reflejaban indignación, sino un brillo de algo que Lucía no esperaba, reconocimiento. Ese salmo, dijo la Madre Superiora con voz quebrada. Pensé que había desaparecido para siempre. El libro ardía en sus manos, y Lucía comprendió que lo que había despertado en la oración no era solo suyo. Capítulo 3. El fuego que no quemaba papel. La Madre Superiora avanzó lentamente hacia Lucía. Sus pasos resonaban como golpes secos contra el mármol, pero sus ojos no se apartaban del libro. Había en ellos un destello de deseo reprimido y, al mismo tiempo, de miedo antiguo. Ese salmo no es de Dios, susurró. Fue escrito por quienes lo tentaron. Lucía quiso cerrarlo, pero las letras ardían demasiado fuerte. El papel no se consumía, y sin embargo desprendía un calor sofocante, como si su piel rozara brasas vivas. La Madre Superiora extendió la mano, pero en cuanto sus dedos se acercaron, el fuego se intensificó. Era un fuego extraño, iluminaba, quemaba el aire, pero no destruía la página, como si el papel fuera carne viva. No lo leas, ordenó con voz rota, pero Lucía ya no podía detenerse. Pronunció las palabras con la respiración agitada, y el resplandor se desató por toda la capilla. Los muros temblaron, el crucifijo cayó del altar, y las imágenes de los santos parecieron desviar sus rostros, como avergonzados de presenciar aquello. El calor envolvía a Lucía como un abrazo, su piel sudaba, y cada gota resbalaba como si también llevara fuego. El libro la obedecía solo a ella, reaccionaba a cada jadeo, a cada temblor de su cuerpo. No entiendes lo que haces, dijo la Madre Superiora, retrocediendo. Ese fuego no purifica, consume el alma. Lucía, sin escucharlo, dejó que un suspiro más profundo escapara de su pecho. El fuego se expandió, pero seguía siendo imposible, ardía sin quemar nada tangible, como si buscara devorar algo más íntimo, algo que nadie podía ver. De pronto, una sombra emergió de la llama, una silueta femenina, hecha de humo rojo y dorado. Se inclinó sobre Lucía. No tenía rostro, pero sus labios parecían moverse al compás de sus suspiros. Lucía sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Aquella presencia la rodeó como un amante invisible, y al mismo tiempo, como un ángel caído que exigía adoración. El fuego no consumía el libro, consumía a quien lo leía. Y cuando Lucía alzó los ojos, descubrió con horror que el resplandor del salmo ya no estaba en las páginas, sino grabándose lentamente en su propia piel. Capítulo 4. La confesión interrumpida. La campana del convento llamó a la confesión de la tarde. Lucía, con el libro escondido bajo el hábito, se arrodilló en el confesionario. El sacerdote, el padre Esteban, respiraba con la calma de quien cree haberlo escuchado todo, pero aquella vez no escuchó pecados comunes. Padre, he leído algo que no debería, susurró Lucía, su voz temblando. Un salmo que arde cuando respiro sobre él. El sacerdote frunció el ceño. Pensó que era exageración de una joven novicia, hasta que escuchó lo imposible, un suspiro entrecortado, seguido del murmullo de palabras encendidas que vibraban en el aire. No eran gemidos de placer, y sin embargo, lo parecían. Esteban se inclinó más cerca, el oído contra la celosía. Cada palabra de Lucía era fuego atravesando la madera. La respiración de ella se transformó en un canto entrecortado, y de pronto, él sintió que no estaba escuchando a una penitente, sino a alguien poseído por una oración que no pertenecía a este mundo. El libro, abierto en el regazo de Lucía, ardía sin consumirse. Sus letras destellaban como brasas, proyectando sombras danzantes en la penumbra, y entre sus palabras, otra voz se filtró, una voz masculina, grave, que gemía el mismo salmo al mismo tiempo. El padre Esteban se estremeció, se llevó la mano al crucifijo, pero su brazo pesaba como piedra. Aquella voz lo rodeaba, lo penetraba, lo invitaba. Basta, balbuceó, calla, hija, calla. Pero Lucía no podía detenerse.
Sus labios se movían solos, como si fueran arrastrados por un deseo superior. El suspiro se convirtió en clamor, y el sacerdote sintió que la madera que los separaba vibraba como si respirara con ellos. De repente, una mano invisible se deslizó por su hombro dentro del confesionario. El sacerdote gritó y abrió la puerta de golpe, esperando ver a alguien allí, pero solo estaba Lucía, arrodillada, con los ojos cerrados y el salmo ardiendo en su regazo. ¿Quién más está aquí?, preguntó, con la voz quebrada. Lucía lo miró, jadeante, las letras del salmo reflejándose en sus pupilas. Padre, no soy yo quien confiesa, es el salmo el que habla, y pide que lo escuchen. El fuego iluminó su rostro, y por primera vez, Esteban sintió que la confesión no era un sacramento, sino una trampa. Capítulo 5. El susurro detrás del crucifijo. El padre Esteban no volvió a dormir en paz desde aquella confesión. Cada noche, al cerrar los ojos, escuchaba los mismos suspiros de Lucía mezclados con una voz más grave, como si el mismísimo salmo lo persiguiera entre sueños. Decidió entonces hacer lo único que su fe le dictaba, rezar frente al crucifijo mayor del convento. La cruz de madera, ennegrecida por los años, colgaba sobre el altar principal. Se arrodilló bajo su sombra, el rosario entre las manos sudorosas, y empezó a murmurar avemarías. Al principio todo era silencio, pero de pronto, sintió un aire frío rozarle la nuca, como un aliento humano. El crucifijo crujió suavemente, como si respirara. No estás solo, Esteban, susurró una voz. El sacerdote se quedó helado. Sus ojos se alzaron hacia Cristo crucificado, y juraría que sus labios habían temblado. Aléjate, espíritu impuro, gritó, apretando el rosario. Pero la voz no se fue. Al contrario, el susurro se volvió un gemido lento, ronco, que parecía salir de la madera misma. El crucifijo exhalaba con él, como si compartiera un secreto sucio y sagrado al mismo tiempo. El salmo necesita aire, dijo la voz. Necesita tu aliento, tu deseo. Esteban retrocedió, pero el fuego de las velas se inclinó hacia él como si lo persiguiera. El crucifijo ya no era un símbolo de salvación, sino una boca invisible que lo invitaba a respirar más hondo. Detrás de él, escuchó pasos. Era Lucía. Caminaba descalza, el libro abierto entre sus manos, la luz rojiza iluminándole el rostro. Sus labios entreabiertos murmuraban el salmo, y cada suspiro suyo hacía vibrar el crucifijo sobre el altar. El sacerdote, atrapado, vio como las llagas talladas en los pies de Cristo empezaban a gotear un líquido oscuro que olía a incienso quemado y sangre. Lucía levantó la vista, y con una voz temblorosa, dijo, Padre, ya no soy yo quien lo lee, es Él, y quiere que todos lo escuchemos. El crucifijo volvió a susurrar, y esa vez, Esteban no pudo distinguir si era la voz de un demonio, o la de un Dios que había aprendido a gemir. Capítulo 6. La llama en el altar desnudo. La capilla estaba desierta. La penumbra se deslizaba entre los vitrales, dibujando sombras rojas sobre las paredes. Lucía entró con el libro apretado contra el pecho, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Sabía que aquello era prohibido, pero algo más fuerte que su voluntad la guiaba hasta el altar. Se arrodilló y lo abrió. Las letras palpitaban, brillando como brasas ocultas bajo ceniza. Respiró hondo y el fuego despertó. Esta vez no fue una llama pequeña, sino un estallido oscuro, una combustión silenciosa que envolvió el altar entero. Lo imposible sucedía, el fuego era negro, no iluminaba, sino que devoraba la luz. El mármol no se quebraba, la madera no se consumía, pero el aire ardía en cada bocanada que salía de sus labios. Lucía tembló, las rodillas cediendo bajo la fuerza de aquel calor extraño, y cuanto más jadeaba, más alta crecía la llama. Sus ojos se nublaron de lágrimas, pero no eran de dolor, era un éxtasis que la hacía gemir entre versos sagrados. De pronto, oyó un crujido. El crucifijo sobre el altar vibraba, como si la madera gimiera con ella. Las imágenes de los santos parecían moverse,
apartando sus ojos para no mirar. Entonces, una voz resonó dentro del fuego: tu cuerpo es altar, tu aliento, la ofrenda. Lucía dejó caer el hábito de los hombros, como si algo la despojara de él sin tocarla. El fuego negro acarició su piel sin quemarla, dibujando letras ardientes en su pecho. El salmo se escribía directamente sobre ella, como si quisiera tatuarse en su carne. La puerta de la capilla se abrió con violencia. Era el padre Esteban. Se quedó paralizado al ver el altar envuelto en aquella llama oscura y a Lucía, arrodillada, desnuda ante el fuego, como si ofreciera su cuerpo a una presencia invisible. «Detente», gritó, pero su voz sonó débil, sofocada por el murmullo de la llama. Lucía lo miró, sus labios apenas separados, respirando con dificultad, y entre sus jadeos, pronunció: «No puedo, ya no soy yo quien ora. Es el salmo, y quiere más». El fuego negro rugió, envolviendo a ambos, y en ese instante, el altar dejó de ser un lugar sagrado, para convertirse en un amante ardiente que exigía sacrificio. Capítulo 7. La tentación del coro. Las novicias habían notado el cambio en Lucía. Su mirada estaba encendida, sus labios secos como si ocultaran un secreto demasiado pesado. Nadie se atrevía a preguntarle, pero todas la seguían con los ojos, como si algo en su respiración las arrastrara. Una tarde, durante la práctica del coro, Lucía no resistió más. Sacó el libro de entre sus ropas y lo colocó abierto en el atril. Las demás se miraron, confundidas, pero la curiosidad venció al miedo. «Leamos juntas», dijo Lucía, con la voz entrecortada. Al principio, las voces se alzaron tímidas, puras, como cualquier salmo, pero en cuanto el primer suspiro escapó, las letras ardieron al unísono. Una luz roja se derramó sobre las páginas, y las gargantas de las novicias comenzaron a temblar. El canto se transformó en un jadeo colectivo. Cada palabra parecía robada de un deseo oculto. Cuanto más trataban de sostener la melodía, más difícil se volvía contener la respiración. Sus voces se quebraban, y los suspiros llenaban el aire como campanas invisibles. Las paredes del coro comenzaron a vibrar. El yeso crujió, y del techo cayeron motas de polvo como si el edificio entero respirara con ellas. El eco era imposible, 100 voces resonaban, aunque eran solo una docena de muchachas. Algunas lloraban, otras reían nerviosas, pero ninguna podía detenerse. El salmo las dominaba, las hacía cantar con el cuerpo tanto como con la voz. Cada vez que suspiraban, los vitrales se encendían como carbones de colores, proyectando sombras que danzaban desnudas en las paredes. Lucía, en el centro, alzó los brazos. El libro brillaba como un corazón ardiente. El fuego negro del altar ahora parecía extenderse por el coro, acariciando cada garganta, alimentándose de cada aliento. De repente, un crujido seco, una grieta recorrió el muro principal. No era una fractura común, era como una boca que se abría desde adentro, dejando escapar un murmullo profundo, grave, que acompañaba su canto. Las novicias callaron de golpe. El silencio fue aún más aterrador que el coro. Del muro, un suspiro respondió. No era humano, no era santo, era algo que había esperado demasiado tiempo para cantar con ellas. Capítulo 8. El rostro oculto en la ventana. Desde aquella tarde, el convento nunca volvió a ser el mismo. Cada vez que una de las novicias abría el libro y dejaba escapar un suspiro, las paredes crujían, el aire ardía, y una sensación de ser observadas las envolvía. Al principio pensaron que era solo paranoia, hasta que una noche, mientras recitaban el salmo en voz baja, Lucía lo vio, en la ventana más alta del coro, entre los vitrales teñidos de rojo. Apareció un rostro. No era el reflejo de ninguna de ellas, demasiado alto, demasiado nítido. 2 ojos hundidos, brillantes como brasas húmedas. Las contemplaban con una mezcla de placer y condena. ¿Lo ven?, susurró Lucía, con la respiración agitada. Las demás levantaron la vista al mismo tiempo.
y un grito ahogado recorrió la sala. El rostro seguía allí, inmóvil, sin cuerpo, solo una máscara flotando detrás del vidrio. Las novicias intentaron detener la lectura, pero el libro no se cerraba. Cada vez que una trataba de apartar las manos, las páginas ardían y el fuego invisible las obligaba a continuar. El rostro se acercó más, presionando contra el cristal, como si respirara con ellas. El vaho empañó la ventana, dibujando palabras incomprensibles que parecían escritas desde el otro lado. Lucía, temblando, exhaló un suspiro largo, y entonces los labios de aquella figura se movieron. No escucharon sonido, pero lo entendieron todas, estaba rezando con ellas. El coro se quebró en un caos de jadeos y sollozos. Algunas cayeron de rodillas, otras intentaron huir, pero la puerta no se abría. El salmo las ataba, y el rostro en la ventana las vigilaba con un goce perverso. Finalmente, una de las novicias, incapaz de resistir, lanzó un grito. El rostro respondió con una sonrisa amplia, imposible, que deformó todo el vitral. El vidrio no se rompió, pero sangró. Pequeños hilos rojos descendieron hasta el suelo, como si el propio convento llorara sangre ante su canto. Lucía comprendió, en medio de su temblor, que aquel rostro no era un intruso. Siempre había estado allí, esperando el momento en que alguien reavivara el salmo prohibido. Y ahora que lo habían visto, sabían que no las dejaría solas nunca más. Capítulo 9. El pecado que se escribe solo. El libro ya no era el mismo. Cada vez que Lucía lo abría, encontraba nuevas líneas, frases que nunca había leído antes. No estaban escritas con tinta, parecían surgir de la nada, como si fueran reveladas por el propio aliento de quien lo sostenía. Una noche, reunidas en secreto en el dormitorio común, las novicias rodearon a Lucía. El silencio era tan denso que hasta los rosarios colgados en las paredes parecían contener la respiración. Lucía abrió el salmo, y todas contuvieron el aire. Al principio, las letras habituales brillaron, encendidas por sus suspiros. Pero de pronto, una palabra nueva apareció, escrita en rojo vivo, como si alguien acabara de grabarla con fuego. La palabra era deseo. Las muchachas se miraron entre sí, con el rostro encendido. Una de ellas, Clara, tomó el libro entre manos y lo acercó a su pecho. Apenas lo hizo, otra frase surgió. Ardiente, tu secreto está aquí. Clara palideció. Nadie sabía lo que había ocultado en confesión, salvo el libro. No, esto no puede ser, balbuceó, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Lucía trató de arrebatarle el libro, pero el fuego se intensificó. Las páginas comenzaron a llenarse solas de frases íntimas, pecados jamás pronunciados, pensamientos de lujuria, dudas de fe, fantasías prohibidas. Cada una de las novicias veía cómo sus propios deseos escondidos se escribían frente a sus ojos. El coro se llenó de sollozos y jadeos. Algunas intentaban rezar, otras reían nerviosas, pero ninguna podía apartar la vista. El salmo estaba desnudo, y con él, sus almas también. De repente, el fuego se apagó. El libro cerró sus tapas de golpe, como si hubiera terminado de escribir. El silencio que siguió fue insoportable. Clara cayó de rodillas, temblando. Padre eterno, susurró, si esto es tu voz, ¿por qué se siente como un beso envenenado? Lucía, aún con el eco de las letras grabado en su mente, entendió que el salmo no solo ardía con suspiros, sino que se alimentaba de la intimidad de cada corazón. Y lo más aterrador era que todavía quedaban páginas en blanco. Capítulo 10. El beso que incendió el aire. Lucía ya no podía resistirlo. El libro se había convertido en una extensión de su propio cuerpo, latía cuando ella temblaba, suspiraba cuando ella gemía en la oración. Cada página en blanco parecía reclamar un secreto más profundo, un aliento más hondo. Aquella noche, sola en la capilla, se acercó al altar con el libro abierto entre las manos. El fuego negro había dejado marcas en el mármol,
como si la piedra hubiera sido acariciada por labios invisibles. Lucía cerró los ojos. El salmo brillaba, suplicando ser leído, pero en lugar de pronunciar una palabra, lo llevó lentamente hacia sus labios. Lo besó. En ese instante, el aire estalló. No hubo explosión de fuego, sino de aroma. Un humo dorado llenó la capilla, espeso, dulzón, una mezcla imposible de incienso sagrado y carne ardiendo. Cada bocanada de aquel aire era un veneno delicioso que la hacía temblar. Las velas se encendieron todas a la vez, proyectando sombras largas que parecían cuerpos desnudos danzando contra los muros. El crucifijo brilló, pero no con luz, sino con un sudor oscuro que recorría la madera como si respirara con ella. Lucía cayó de rodillas, apretando el libro contra su pecho. Su respiración era un sollozo entrecortado, mitad oración, mitad gemido. El humo la envolvía como un amante invisible, y entonces lo oyó. Un beso. No era el suyo. Provenía del aire mismo, de la nada. Unos labios invisibles rozaron su cuello, su hombro, su espalda. Cada contacto dejaba una marca ardiente, como letras grabadas en su piel. «Eres el altar», susurró una voz hecha de humo y jadeo. «Y yo, tu sacrificio». Lucía abrió los ojos, aterrada y extasiada a la vez. El humo dorado no llenaba solo la capilla, se deslizaba por los corredores, escapando hacia las celdas de las demás novicias. Pronto, todo el convento respiraría aquel aire imposible, y cada suspiro que escapara de sus labios sería un incendio nuevo. Capítulo 11. El exorcismo imposible. La noticia del salmo prohibido llegó a oídos de la diócesis. 2 sacerdotes fueron enviados al convento con un único objetivo: destruir el libro. Llegaron al amanecer, con sotanas negras y cruces de plata colgando de sus manos temblorosas. Lucía fue obligada a entregarlo. El padre Esteban observaba en silencio, dividido entre la obediencia y el deseo oscuro que lo atormentaba desde aquella confesión. Los sacerdotes colocaron el libro sobre el altar y comenzaron el ritual. Agua bendita cayó sobre las páginas, pero en lugar de apagarse, las letras chisporrotearon como brasas vivas. El humo que salió no olía a santidad, sino a piel quemada y perfume dulce, un aroma que hizo estremecer hasta al más devoto. Uno de ellos leyó con voz firme: «Exorcizamus te, amnis spiritus immunde», pero las palabras se ahogaron. El libro permanecía inmóvil, apagado, frío. El silencio se volvió insoportable. Entonces, Lucía, como arrastrada por una fuerza invisible, exhaló un suspiro profundo. El fuego despertó de golpe, llenando la capilla con un resplandor rojo. Las páginas se iluminaron como si hubieran esperado solo eso, un aliento humano, vulnerable, tembloroso. Los sacerdotes gritaron, levantando sus cruces, pero el fuego no los temía. Al contrario, se deslizaba hacia ellos, lamiendo el metal, calentando hasta quemar sus manos. «Cierren el libro», ordenó uno. Intentaron hacerlo, pero las tapas se mantenían abiertas como una boca hambrienta. Cada intento solo avivaba más la llama invisible. El padre Esteban, con el rostro desencajado, comprendió lo que los otros no: el salmo no podía ser destruido por oraciones firmes ni por agua bendita. Solo se activaba con lo que ellos temían nombrar: el deseo, el temblor, los suspiros. Y en ese instante lo entendió: el exorcismo era imposible, porque cada uno de ellos, aún rezando, respiraba, y cada respiración alimentaba al salmo. El fuego se alzó como un manto negro y los cubrió a todos. Lucía, de rodillas, murmuró entre lágrimas y jadeos: «No es que el libro no pueda ser exorcizado, es que él mismo es el exorcismo, y nos está desnudando, uno por uno». El eco de sus palabras vibró en las paredes, y por primera vez, los sacerdotes sintieron que la fe en su pecho ardía, pero no como virtud, sino como condena. Capítulo 12. El cuerpo convertido en altar. El libro cayó al suelo durante el caos. Las páginas ardían sin consumirse, como si fueran llamas vivas. Pero entonces ocurrió lo imposible:
Las letras comenzaron a desprenderse del papel. Lucía lo vio primero. Símbolos rojos, incandescentes, se alzaban del libro y flotaban en el aire como cenizas que no caían. Cada palabra se acercaba a su piel, atraída por el calor de sus suspiros. Cuando la primera letra tocó su brazo, Lucía gritó, pero no de dolor. Era un estremecimiento que la atravesó entera, como si alguien hubiera besado su carne desde dentro. La letra se hundió en su piel y quedó marcada, brillando como un tatuaje ardiente. Pronto, otras siguieron el mismo camino. Su cuello, su pecho, su vientre, todo comenzó a cubrirse de frases incandescentes que latían al ritmo de su respiración. El salmo ya no estaba en el libro, estaba grabándose en ella, palabra por palabra. Los sacerdotes intentaron apartarla, pero cada vez que uno la tocaba, la marca se extendía hacia ellos, quemándoles la piel con símbolos que ardían como hierro candente. Huyeron, horrorizados, dejando caer sus cruces. Incapaces de soportar aquel contacto, el padre Esteban permaneció allí, paralizado. Sus ojos se clavaron en Lucía, que jadeaba de rodillas, el cuerpo convertido en un altar viviente. Las letras resplandecían, recorriéndola como un río de fuego. «Padre», susurró ella, entre lágrimas y gemidos, «ya no soy yo, soy su escritura». En ese instante, el crucifijo del altar tembló y la llama negra se alzó envolviendo a ambos. Las sombras de los santos desaparecieron de las paredes, como si renunciaran a presenciar el sacrilegio. Lucía abrió los brazos. Su piel ardía, iluminando la capilla con una luz roja y dorada, y cuando exhaló un último suspiro, el eco que salió de su boca no era suyo, era el mismo salmo, pronunciado por una multitud de voces invisibles, todas al unísono. El padre Esteban cayó de rodillas. No estaba rezando, estaba temblando de deseo y de miedo. Lucía se inclinó hacia él, las palabras brillando en cada centímetro de su piel, y dijo, «Si quieres salvarme, léeme». El salmo ya no era un libro, era carne, temblor y condena, y respiraba frente a él. Capítulo 13. La vigilia prohibida. La noche cayó sobre el convento como un velo de ceniza. Nadie se atrevía a dormir, desde la celda más apartada hasta la capilla mayor. Todas escuchaban lo mismo, el ritmo de una respiración que no era suya. Lucía estaba de rodillas en el centro del coro, el cuerpo cubierto de letras incandescentes que palpitaban como venas de fuego. Cada vez que exhalaba, el aire vibraba con un eco imposible, como si una campana invisible doblara con su aliento. Las novicias se reunieron a su alrededor, incapaces de resistirse. Algunas lloraban, otras reían como si estuvieran ebrias, pero ninguna podía apartar la vista. Los símbolos ardientes en la piel de Lucía se movían, cambiaban de lugar, componiendo nuevas frases que se escribían y borraban con cada suspiro. El padre Esteban vigilaba desde la penumbra. Sentía que debía detenerla, pero sus rodillas pesaban como plomo. Cada respiración de Lucía lo arrastraba más hondo, como si su alma fuera una vela inclinada hacia el fuego. De pronto, la campana del convento, aquella que solo debía sonar al amanecer, comenzó a tañer sola. Pero no era un bronce metálico lo que vibraba, era el sonido de 100 jadeos al unísono, replicados desde las paredes. El eco recorrió los pasillos. Las monjas ancianas despertaron, corrieron hacia la capilla, y allí lo vieron, el salmo vivo, grabado en el cuerpo de Lucía, brillando con una fuerza que hacía temblar los vitrales. «Detengan esto», gritó una de ellas, pero su voz fue engullida por el murmullo de las paredes, que parecían rezar en secreto. El humo dorado regresó, deslizándose bajo las puertas, entrando en cada celda, llenando los pulmones de todas las que aún no habían visto el espectáculo. Una tras otra, fueron cayendo de rodillas, atrapadas en la misma vigilia prohibida. Lucía alzó el rostro, sudorosa, los ojos iluminados por un resplandor interno. Sus labios se abrieron lentamente, y lo que salió de ellos no fue una oración, sino un gemido tan profundo que hizo crujir el techo.
En ese instante, todos comprendieron la verdad. La vigilia no había sido convocada por ellas. Era el Salmo mismo quien las mantenía despiertas, obligándolas a rezar con el cuerpo hasta el último aliento. Y la noche aún no había terminado. Capítulo 14. El juicio entre gemidos. El convento entero estaba reunido en la capilla, atrapado en la vigilia interminable. Las paredes sudaban humedad oscura. Los vitrales latían como órganos vivos, y el aire se llenaba de un murmullo coral que nadie podía callar. Lucía permanecía en el centro, el cuerpo desnudo convertido en un códice ardiente. Cada respiración suya marcaba el compás de las demás. Cada gemido era repetido por decenas de voces hasta que todo el edificio vibraba como si estuviera hecho de pulmones y carne. De pronto, las letras sobre su piel se unieron formando una frase que todas pudieron leer a la vez, sin importar la distancia. Elige, salvar tu alma en silencio, o entregarla al fuego con un suspiro. Las novicias lloraron. Algunas se taparon la boca intentando sofocar la respiración, pero era inútil. Cada intento de contener el aire solo hacía que sus cuerpos temblaran más, clamando por soltarlo. Una de ellas, Clara, no pudo más. Exhaló un gemido largo, desesperado. En ese instante, una llamarada negra la envolvió. No gritó, su rostro se transformó en éxtasis puro, y en un segundo desapareció, absorbida en el aire como humo. Las demás retrocedieron aterradas. Pero el libro, ya fundido en el cuerpo de Lucía, resplandecía exigiendo más. Cada una comprendió que no había escapatoria, todas tendrían que elegir. El padre Esteban avanzó, temblando. Su crucifijo colgaba torcido, sin fuerza. Miró a Lucía, que lo observaba con ojos incendiados. ¿Esto es condena, o es redención?, preguntó, jadeando. Lucía sonrió entre lágrimas. No es cielo ni infierno, Padre. Es la verdad. Dios respira con nosotros, y su juicio suena como un gemido. Las campanas invisibles repicaron de nuevo, estremeciendo el techo. Cada nota era un suspiro colectivo, una sentencia imposible. Algunas monjas callaron, apretando los labios hasta sangrar. Otras cedieron, dejando escapar la respiración prohibida que las consumió en un fuego oscuro. La capilla se convirtió en un tribunal de jadeos, y cada suspiro liberado era un voto irrevocable hacia la eternidad. En medio del caos, el fuego comenzó a trepar por las columnas, acercándose al crucifijo mayor. Todos entendieron que la última decisión aún no había sido tomada, y recaería sobre Lucía. Capítulo 15. El último aliento. La capilla ardía en silencio. No había llamas visibles, pero todo vibraba como si el aire mismo fuera fuego. Las novicias caían una a una, consumidas por su propia respiración, entre gemidos que se mezclaban con sollozos. Lucía seguía en el centro, cubierta de letras vivientes que se movían como serpientes rojas sobre su piel. El padre Esteban se acercó, jadeando, incapaz de distinguir si estaba rezando o temblando de deseo. Lucía, murmuró, con los labios secos. Detente. Si exhalas una vez más, todo terminará. Ella lo miró con ojos húmedos, donde el miedo y el éxtasis eran uno solo. El crucifijo mayor crujió sobre el altar, inclinándose hacia ella como si también esperara su decisión. Las campanas invisibles doblaban con cada latido de su pecho. Lucía cerró los ojos. Recordó el primer suspiro en la sacristía, la primera chispa. Nada había sido igual desde entonces. Ya no era una novicia. Era el libro, era el altar, era el salmo hecho carne. Abrió los labios lentamente. El padre Esteban corrió hacia ella, intentando cubrir su boca con sus manos, pero llegó tarde. El aire salió, largo y profundo, cargado de todo lo que era humano en ella, y con ese último aliento, el salmo entero se desató. La capilla se llenó de voces superpuestas, gemidos, rezos, lamentos, cantos. El fuego negro estalló desde el altar y ascendió hasta el techo, pero no dejó cenizas. En lugar de consumir la piedra, consumió el tiempo.
El convento desapareció. Las paredes, los vitrales, las campanas, todo se deshizo en un eco de respiraciones eternas que quedaron suspendidas en el aire, como si el mundo entero se convirtiera en un suspiro interminable. Cuando Esteban abrió los ojos, estaba solo en medio de un vacío rojo. No había cuerpos, no había cruz, no había cielo ni infierno, solo un murmullo infinito que respiraba con él. Y en medio de ese eco, la voz de Lucía susurró: ahora somos eternos, y arderemos con cada aliento. El último gemido resonó como un trueno suave, y nunca más se volvió a saber del convento, solo del viento que, al pasar por sus ruinas, sigue suspirando. Epílogo: El viento que suspira. Años después, los viajeros que cruzaban la región hablaban de un lugar maldito. Decían que donde antes se levantaba un convento, solo quedaban ruinas ennegrecidas, cubiertas de hiedra y silencio. Nadie había encontrado cuerpos, solo paredes agrietadas que parecían respirar de noche. Algunos afirmaban que, si uno se atrevía a entrar al caer el sol, podía escuchar un murmullo suave recorriendo los corredores. No eran rezos, no eran lamentos, eran suspiros. Los pastores del pueblo cercano juraban haber visto las letras rojas brillar en la piedra húmeda, como si alguien las hubiera escrito con fuego que nunca se apaga. Otros contaban que las muchachas jóvenes, al pasar cerca, regresaban con las mejillas encendidas y un aire extraño en la mirada, como si hubieran oído un canto secreto al oído. Una noche, un estudiante de teología entró en las ruinas con una lámpara. Nunca salió. Al día siguiente, su diario fue hallado abierto junto a la ventana rota del coro. En la última página, escrita con letra temblorosa, solo había una frase: el salmo aún respira, y espera ser leído entre suspiros. Desde entonces, nadie se atreve a pronunciarlo en voz alta. Pero cuando el viento atraviesa las piedras caídas, algunos aseguran que se escucha un gemido largo, imposible, como el eco de un libro que nunca dejó de arder.